Mexicanos, este 15 de septiembre tenemos poco que festejar, pero mucho que trabajar. Nuestro México está mal, no hay vuelta de hoja. Y lo sabemos todos, nos damos cuenta, lo sentimos. Porque saben que desde el gobierno se solapa la criminal violencia que nos asedia a todos, que nos deja pasmados, no sabemos si vamos a regresar a casa, si nuestros hijos van a una fiesta y no regresan. Y además, también desde el gobierno se solapa una corrupción desbocada, como nunca se había visto antes. La envidia, el resentimiento, la división entre hermanos. Por eso este 15 de septiembre no nos dejemos distraer. No se vayan con la finta de la fiesta, la pirotecnia y la música. No. Es momento de poner atención a los problemas que tiene México. Nuestro México está en manos de un gobierno integrado por personajes peligrosos. Tienen una ideología realmente perversa. Son comunistas. Son los mismos que llevaron a Venezuela y a Cuba al desastre. Ya ni qué decir de la Unión Soviética y de la China comunista de Mao. Es increíble que estas personas sigan promoviendo esa ideología que no ha dejado nada bueno en todo el mundo. Pero ellos son quienes están al mando. Y por eso digo, son quienes impulsan la división y el resentimiento y la envidia entre los mexicanos. Por eso es momento de decir, basta. Basta ya. Es momento de elegir de qué lado estamos. ¿Estamos del bien o estamos del mal? Es momento de elegir si estamos a favor de la vida, que es lo más sagrado que tenemos, de la propiedad, de la libertad. Con eso, Ceci, Que si estamos a favor... con eso, verdaderamente que es asqueroso, verdaderamente. Yo digo, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que es un hombre, le ha dado forma a un mazacote llamado Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, que para mí es su plataforma electoral, y hoy vimos una plataforma electoral que cuenta con personajes asquerosos como a Francisco Martín Moreno, a Leonardo Curcio, Enrique de la Madrid, a Jorge Zarza, a Javier Alatorre, María Amparo Casar, Jorge Garralda, es decir, una fauna periodística para lanzar su campaña de posicionamiento político, posicionamiento con miras a las elecciones presidenciales de 2030. Hace 2 semanas habíamos comentado, él prácticamente se había autodestapado en una entrevista muy a modo con Ramón Alberto Garza en Código Magenta. Hoy da sus primeros pasos, pero yo digo, primero, ante un Zócalo como vimos abarrotado, y lo que conocemos es un mal inicio de campaña. Salinas Pliego tiene una plataforma electoral, tiene incondicionales para difundir su mensaje político, pero yo decía cuando empezamos en la introducción del noticiero, se le acumulan problemas graves. No tiene calidad moral, no tiene calidad intelectual para ser llamados a la población, no tiene sensibilidad social, no tiene formación política, no tiene madurez emocional, no tiene capacidades argumentativas, no cumple, es un evasor fiscal, le falla a sus accionistas, no es bien visto en los círculos financieros de Estados Unidos, es mentiroso, es tramposo y jamás trata con respeto a sus interlocutores a sus interlocutores, y es misógino. Y eso de la ideología perversa, nada más hay que ver cómo nos dejó el capitalismo, cómo nos dejó el neoliberalismo, y la verdad es que digo que no tienen ningún discurso argumentativo, porque eso de Venezuela y Cuba lo hemos escuchado hace 1000 años, y la verdad es que López Obrador les vino a dar una arrastrada, y Claudio Sheinbaum Pardo la está completando. Jaime, ¿cómo ves ese llamado? ¿Cómo ves pues yo digo que es su partido político, aunque lo niegue? Ha desplazado a Claudio X González, ha desplazado a Lito Moreno, ha desplazado todo el mundo, Jaime. La cuestión es, ¿hay condiciones para que un tipo
sea el clon de Donald Trump, el clon de Milei, que hay que ver, ellos sí tienen a sus países como Venezuela. Estábamos hablando de la represión en Estados Unidos, que sea el clon de Nayib Bukele, que sea el clon de Dina Boluarte. ¿Cómo ves tú ese llamado y esa formación de esa, yo les llamo mazacote, de movimiento anticrimen y anticorrupción, Jaime? Pues fíjate que trataré de completarlo porque la verdad es que en pocas palabras y a una velocidad, que es una gran cualidad que tienes tú, amigo, hiciste un retrato hablado magnífico de Ricardo Salinas. Y yo solamente añadiría lo siguiente. Yo creo que Ricardo Salinas Pliego confunde el país en el que vive. Ya no es un país de ciudadanos que son como autómatas. México es un país mucho más sofisticado del que cree esta gente. México es un país, y esto lo corroboramos tú y yo cada día, a través de nuestros programas que tenemos, los chats, los comentarios de la gente. Nuestra gente, nuestros semejantes, los ciudadanos en México son hoy seres mucho más sofisticados, más cultos, más inteligentes. Le dan, no una, le dan 100 vueltas a Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego cree que sigue viviendo en la era del PRI, en la era del PAN, donde bastaba con subirse a un escenario, lanzar una perorata y ya, por ese solo hecho, por el solo hecho de ser famoso, ibas a tener detrás de ti a una legión de mexicanos dispuestos a ponerse detrás para cubrirle las espaldas como defensor. Ahora resulta que Ricardo Salinas Pliego va a ser el redentor de todos nosotros. No, 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 por favor. Francamente, y a mí lo que me sigue alucinando, es el hecho de que este personaje siga teniendo la concesión de un canal de televisión. ¿Cómo es posible que un burro como este, fíjate, o sea, cada hora que estaba hablando y estaba diciendo, ¿qué es lo que nos quieren hacer? Convertirnos en Venezuela, en Cuba, y qué decir de la Unión Soviética y de China. Pero es que es increíble, este tipo es una persona completamente desinformada e inculta. Parece ser que nunca ha estado en China, no se ha dado cuenta que China es hoy un imperio, pero además China no es ya un país comunista. ¿Quién se lo va a explicar? China ya no es un país comunista. Rusia ya no es un país comunista. China y Rusia son dos naciones que comulgan con el libre mercado. Sí, China lo ha hecho en la medida en que no afecte la dirección de la economía, y eso ha sido la gran sabiduría que han tenido los chinos. Pero Rusia es un capitalismo de Estado. O sea, ¿de dónde saca este tipo que China y Rusia son comunistas? Válgame Dios, de ahí la tremenda ignorancia. Yo regresaría a este tipo no a la primaria, a la secundaria, para que estudiara de nueva cuenta, porque es vergonzoso que un personaje tan inculto, tan mendaz, siga al frente de un canal de televisión por donde se difunden o se tendrían que difundir programas de calidad, noticiarios que digan la verdad, pero es un asco de personaje. Y lo que se ve es que Ricardo Salinas está huyendo a la desesperada, está tratando de huir de sus propios errores, de sus propios abusos, porque claro, él es una criatura del capitalismo de compadres, y como criatura del capitalismo de compadres siempre creyó que iba a estar protegido por sus amigotes en el Poder Judicial, protegidos por sus amigotes en Hacienda, en el gobierno, que le permitían llegar a acuerdos beneficiosos para no pagar más impuestos, para seguir enriqueciéndose. Estaba viendo la imagen al mismo tiempo de la esposa, de la segunda esposa, he de decir, de Ricardo Salinas Pliego en esta imagen, María Laura Medina. Bueno, esta mujer, no sé si se percataron, la cara de compungida que tiene la María Laura, no te lo pierdas. Amor de la Y además, vida. mira, fíjate,
Fíjate la cara de compungida. Sí es cierto lo que dice mi marido, es cierto. Nos quieren arrebatar la libertad. No, 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 no. Y además, con la bandera de México y el estandarte con la Virgen de Guadalupe. Dice, santo cielo, ¿realmente Ricardo Salinas Pliego cree que este tipo de peroratas van a colocar a la mayoría de los mexicanos detrás de su causa para no pagar impuestos? Realmente, qué poco conoce a los mexicanos Ricardo Salinas Pliego y qué poco los conoce mal a su audiencia y a los medios mexicanos, porque la mejor prueba de que conoce muy poco a los mexicanos es que se presta para este tipo de actos ridículos donde se autodenigra él y su esposa, y donde ha demostrado una y otra vez que no conoce bien a los mexicanos, porque sigue ofreciendo a través de su canal Azteca programas de mierda, francamente, que insultan la inteligencia de millones de mexicanos. ¿Por qué los millones? Hay millones de mexicanos que ya no ven televisión azteca, prefieren sintonizar programas en YouTube. ¿Por qué la gente ya no ve Televisa? ¿Por qué no ve toda esta mierda de televisión? Ya debería de retirarse la concesión a este personaje, y quizá es el temor, el terrible temor que él tiene, que él siente, sabe que se está jugando su futuro, su vida, sabe Ricardo Salinas Pliego que está ante una amenaza existencial a su estilo de vida. Es muy posible que no solamente quede en bancarrota, sino que tenga que entregar, o que el gobierno tenga que requisar el canal Azteca, el canal de televisión. Así es que de ahí este llamado a la desesperada, ahora sí que enrollándose en la bandera de México y en el estandarte de la Virgen de Guadalupana, convencido de que esta jugada le va a resultar y lo va a permitir sacar el buey de la barranca, pero está muy, pero muy equivocado el señor. Sí, yo, ¿sabes, Jaime? De pronto tengo la impresión de que Salinas Pliego, como otros magnates, están y sus comunicadores viven en una esfera transparente, caminan por la calle, caminan por la vida, pero no ven nada lo que pasa a su alrededor. Nada les escuchan, nada ven, son ciegos, son sordos, viven en una realidad alterna. Viven una realidad alterna. Ahí vimos a Martín del Campo, ¿no? Sí. Ese que Francisco, a Martín del Campo, que quiere quemar vivos a los morenistas en el Zócalo. Leonardo Curcio, que trabajaba con Genaro García Luna. Enrique de la Madrid, que despega su carrera política después de prácticamente declarar demente a su papá. A María Amparo Casares, a que cobra una millonada por su pensión muy dudosa, más que dudosa, ilegal. Bueno, no era ilegal porque se la dieron, pero la verdad es que sí era ilegal. Es una pensión muy tramposa. Y vemos Javier Alatorre, es decir, ese es su equipo de campaña, Jaime. Eso es el equipo que le va a dar le va a dar entrada al proceso electoral 2020, 2030. Es, como yo digo, qué pena, ¿no? Qué pena, es un equipo que como que debe dar terror, Jaime, ¿cierto? Esta fotografía va a pasar a la historia. Este es como la película, estas películas italianas que decían, y qué felices éramos en aquel entonces, ¿no? Así va a pasar esta fotografía a la historia. Mira, este conjunto de personajes son prácticamente todos ellos, un lastre del viejo régimen, del antiguo régimen. Todos ellos son cartuchos quemados, todos ellos son gente que ya no tienen remedio. Eh, eh, Siempre Andrés Manuel López Obrador sacaba a relucir la frase de que tú no puedes poner vino nuevo en odres o en botellas viejas. No, tienes que poner las ideas nuevas, tienes que poner los nuevos bríos de la transformación en la cabeza y sobre los hombros de gente que ha entendido que este país necesitaba cambiar. Necesitaba cambiar, ¿por qué?
porque no podíamos seguir como estábamos. No podíamos seguir bajo el control de un puñado de gentes, esa oligarquía que se enriqueció, este grupo de intelectuales orgánicos, periodistas al uso, que le lamían los zapatos a personajes como a Ricardo Salinas, a los dueños de los medios, ¿no? Estaba leyendo el otro día una columna de Enrique Krauss. Yo lo leo, pero lo leo con el afán de confirmar que son de estos intelectuales orgánicos que tienen la capacidad de hacerte creer que ellos son los poseedores de la verdad, ¿no? Y que te dicen no. Y estaba leyendo también al hijo de Jesús Silva Herzog diciendo, como decía Ricardo Salinas, este gobierno es la corrupción. Durante este gobierno se ha producido la mayor corrupción de nuestros tiempos modernos. Y uno dice, ¿de dónde sacan sus ideas estos personajes, no? Lo sacan del retrete. Son gente inamovible, son como piedras, ¿sabes? No evolucionan, no cambian. Tú y yo como periodistas nos hemos visto obligados a cambiar. Tú y yo que somos de la generación del linotipo, del telex, del fax, ahora somos periodistas que tenemos que dominar un software para manejar y transmitir en directo a la televisión. Nos hemos visto obligados a cambiar, evolucionar. ¿Por qué? Y a pensar de manera distinta. ¿Por qué? Porque sabemos que este país va en otra dirección, pero esto es producto de un análisis cotidiano, de un análisis honesto, y muchísimos mexicanos, ¿has escuchado ese comentario que es casi ya un cliché? Andrés Manuel nos abrió los ojos, Andrés Manuel nos quitó la venda de los ojos. Y es cierto, es cierto. Y ya sabes a quién no le gusta esta nueva realidad. A esta gente que ves en esa misma fotografía, esta gente que aparece en esta fotografía está encabronada porque a la mayoría de los mexicanos nos quitaron la venda de los ojos. Esta gente cree que todavía es posible volver a poner la venda sobre los ojos de millones de mexicanos para que los veamos como antes se les veía. A Martín Moreno como un gran intelectual, como un gran escritor, como el escritor que vendía más. A este personaje que se parece a Nicolás Maduro, el presentador estrella de los noticieros, que crean que es un periodista de adebis. Amparo Casar, para que vean que es una defensora de las libertades democráticas y la libertad de expresión. El señor Sarmiento, que es ya casi un coleccionable de las cumbres de Davos, donde se le rendía culto al neoliberalismo. De Enrique de la Madrid, hijo de un presidente al que traicionó, al que obligó a asegurar, papá, tienes que retractarte, vamos a decir que estabas bien locochón y que nunca dijiste que Carlos Salinas de Gortari se robó la partida secreta. No, esta gente es un asco, por eso digo que son como estas fotografías que van a pasar a la historia, como la gente que se resistió a reconocer la nueva atmósfera que ya se vivía en México. Esta gente va a morir, incapaces de adaptarse a ese nuevo México que tú y yo disfrutamos, que entendemos de distinta manera. Y para la mayoría de todos nosotros, México es un país tan pleno de libertades, sí, con muchas asignaturas pendientes. Veíamos ayer al gobernador de Sinaloa reconociendo que las festividades en Sinaloa se tendrían que eran y siguen siendo días de guardar en Sinaloa, pero nadie dice en estos medios, nadie se atreve a decir, no, es que esta violencia fue desatada tras la captura y secuestro del Mayo Zambada, una táctica que en numerosas ocasiones ha sido criticada en el propio Capitolio de Estados Unidos, porque una y otra vez, cada vez que descabezan un cártel, se desata esta guerra infernal. Esta ceguera de mucha gente que se niega a realmente a ver la realidad, a cuestionarse tantas cosas. Yo creo que los mexicanos de hoy ya estamos acostumbrados a criticar, a analizar, a reflexionar,
porque sabemos que hemos inaugurado un nuevo camino, un nuevo camino. Lo que está haciendo México en todo el mundo es inédito. Somos el primer país, querido amigo, el primer país que ha electo a los magistrados de la Suprema Corte. Estamos en un proceso de regenerar un poder judicial que estaba lastrado por la corrupción, estaba prácticamente comprado por el poder económico y corporativo dentro y de fuera de México. Ahora, que esta gente nos quiera volver a poner la venda sobre los ojos, francamente, yo creo que están apostando a donde ya no tendrían que apostar. Esta guerra la tienen perdida y lo que no saben o no se atreven a decir, que todos ellos se han convertido en los minions, en el ejército particular de Ricardo Salinas Pliego, que va a desatar esta lucha. Y fíjate el sentido, me voy a extender un poquillo más rápido. ¿Por qué Ricardo Salinas Pliego está tan seguro de esta batalla? ¿Por qué al lado de Salinas Pliego está un personaje como Amparo Casar, Gerardo Sarmiento, Sergio. Sergio Sarmiento, toda esta gente? ¿Por qué está tan seguro de esta apuesta? Porque seguramente Amparo Casar y quien los está asesorando les dice: mira, Ricardo, a ti lo que te conviene ahorita es presentarte como una víctima de un sistema comunista que quiere acallar voces. Quieren quitar tu canal de televisión, te quieren dejar en la bancarrota porque representas a una voz que denuncia la antidemocracia. Eso vende muy bien en Washington, querido amigo, eso vende muy bien. Tú párate con tu mujercita, que tu mujercita haga cara de compungida, y que digas: soy una víctima, tenemos que cambiar esto, todo está mal en México, hay corrupción, hay violencia, este país está al borde del precipicio. Y vas a ver cómo habrá gente que en Washington te van a escuchar y hasta te van a apoyar. Esa es la apuesta de Ricardo Salinas Pliego, pero lo que no tiene en cuenta Ricardo Salinas Pliego y los entusiastas de Washington es que México es un país que no es ni Venezuela, no es Cuba. México es un país que ha evolucionado en una dirección que Estados Unidos nunca imaginó. Nunca imaginó que su vecino del sur volviera a capturar al genio y lo volviera a meter en la botella. Nunca imaginaron que un personaje como Andrés Manuel López Obrador, un aldeano, un hombre sencillo, fuera capaz de atrapar a ese genio del neoliberalismo, lo volviera a meter en su botella, le iba a quitar el vendaje a los mexicanos y decirle: señores, no podemos seguir viviendo bajo un régimen neoliberal que ha enriquecido a unos muy pocos, que ha desatado la violencia, que ha empobrecido a millones, y este país va a volar por los aires porque se ha convertido en una olla de presión, y si no hacemos algo por los más pobres primero, este país nos va a estallar en las manos. Con eso no contaba Estados Unidos. Yo por eso creo que Andrés Manuel López Obrador va a pasar a la historia como uno de los presidentes más valientes, más visionarios, que además operó, y a mí no me cabe la menor duda que operó en favor de una presidenta como Claudia Sheinbaum para que siguiera y continuara una labor que, por supuesto, ha continuado esta mujer que ayer veíamos en todo su esplendor. Jaime, pues yo te agradezco como siempre, como todos los días. A Vicente Serrano no llegó porque está enfermo. Ayer lo vimos enfermo de gripe o está curándose de los tequilas seguramente, porque se los recomendamos además a unos tequilas con miel de abeja, jugo de limón. Pero mientras, Jaime, yo te dejo un abrazote. Vete a celebrar el cumpleaños de Yago Batusay, que me imagino que la gente ya debe estar llegando al Zócalo para celebrar. Sí. El cumpleaños de Yago Batusais. Y te vemos aquí a las de 2 a 3:30, ¿cierto, Jaime? Exactamente. No se pierdan. Vamos a celebrar el cumpleaños de Yago, cumple 15 años. Y no se dejen engañar, no se dejen engañar. Ya saben que vivimos en la era de la posverdad. Eso de que va a haber un desfile para celebrar los 215 aniversario de la independencia de México es mentira.
el desfile en realidad va a ser para festejar los 15 años de Yago Batusay, mi ideólogo de cabecera, mi guía, mi editorialista, que es capaz de en 5 ladridos desmenuzar cualquier tema, por más denso y complicado que sea. Los espero a las 14 horas. Pásenle al Zócalo, es invitación de Yago Batusay, él corre con todos los gastos. Y queridos amigos, querido Paco, pórtate bien, por favor, y mañana ya nos veremos nuevamente aquí y de 7 a 9 con el querido Norman Perro. A Jaime, muchas gracias. Y déjeme, ya se va Jaime, yo me quedo todavía, ya tenemos a nuestra siguiente invitada, pero Jaime, ya saben, es un viejo periodista, pero yo lo reconozco como el único corresponsal de guerra verdaderamente que ha tenido este país, corresponsal en serio, no enviado, no, Jaime cubrió conflictos de guerra en serio y es un hombre la verdad es que muy sencillo. Jaime sabe muchas cosas, pero lo más importante es que es buena persona. Y sé que ya tenemos, porque ya la vi a la doctora, perdón, a la doctora Leticia Calderón Chelius, que es experta en temas migratorios e investigaciones del Instituto Mora. Así que Leti ya está ahí.